Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? A ver, quiero ver una cosa porque... Ah, con razón. Bueno, pero sí se graba bien, pero yo estaba escuchando mal porque tenía desbalanceado el, o sea, oía nada más de un lado, pues por eso a veces... Muy bien, a ver, ¿cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Parece que ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí. Hola, hola, jóvenes. Ahí está. Bien, continuamos. Continuamos. Con el algoritmo de Davis and Putnam. Tenemos el inicio y el fin. Hay dos fines. Puedo finalizar indicando que el SAT es falso. O puedo finalizar indicando que el SAT es verdad. ¿Sí? Entonces, eh, lo primero que hacemos en nuestro algoritmo es aplicar tautología. La tautología se aplica una sola vez a las cláusulas. Una sola vez. Al principio, lo primero que se hace es aplicar tautología y ya no se vuelve a aplicar. Muy bien. La regla esta de tautología se hace una vez. Ahora, nosotros cuando hicimos nuestra fórmula normal conjuntiva, creo que ya hicimos esta parte, o sea, ya aplicamos tautología. O sea, nunca vamos a encontrar... No, no, miento, completamente miento, no lo hemos aplicado. Lo que hicimos fue que no apareciera una cláusula con repetidas del mismo átomo, ¿no? Que no apareciera A, or A, or A, or A, no. Era A una sola vez. Pero eso no. Sí vamos a aplicar tautología entonces. Hay que aplicar tautología. Bien, una vez que hayamos hecho eso, vamos a revisar si la cláusula está vacía. ¿Qué dijimos? Que si hay una cláusula vacía, significa que el SAT es falso. Pero lo que tenemos que ver es que si es una bifurcación, vamos a ver si es una bifurcación. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de una bifurcación, entonces es lo que vamos a decir. ¿Estamos dentro de una bifurcación? No estamos. Entonces ya, SAT falso. ¿Sí? Ahora, si estamos en una bifurcación, entonces vamos a decir, es la segunda llamada. Si es la segunda llamada, si ya fue la segunda llamada, entonces ya decimos que es falso. Pero si no, si apenas es la primera llamada, entonces se aplica la segunda bifurcación. Nos fuimos por el lado de que está vacía la cláusula, ¿no? Ahora, y si no está vacía la cláusula, entonces la fórmula está vacía. Si la fórmula está vacía, ¿qué es lo que tiene la fórmula? Cláusula, ¿no? Si ya no tiene cláusula, entonces ya el SAT es verdad. Si la fórmula no está vacía, es decir, todavía tiene cláusulas, entonces aplicamos cláusulas unitarias. Y después de cláusula unitaria, aplicamos literal pura. Luego nos preguntamos, ¿hubo literal pura o cláusula unitaria? Sí, sí hubo. Bueno, volvemos a repasar estos dos. Cláusula vacía, fórmula vacía, no, volvemos a aplicar. Porque a veces al aplicar, por ejemplo, literal pura, salen cláusulas unitarias. O al hacer cláusulas unitarias salen literales puras. Entonces, si salen, vamos a volver así a estar aquí aplicando cláusula unitaria y literal pura hasta que ya no salga ninguna de las dos, ni cláusula unitaria ni literal pura. Cuando ya dé el caso en que ni hubo cláusula unitaria ni hubo literal pura, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar bifurcación.
y vamos a aplicar bifurcación 1. Al aplicar bifurcación quiere decir que de las literales que quedan, vamos a agarrar una literal al azar, de forma probabilística, y le vamos a asignar un valor probabilístico, falso o verdad, ¿sí? Y sería la bifurcación 1. Y entonces, y hacemos la prueba, ¿sí? Hacemos la prueba otra vez, con esa bifurcación. Si al hacer eso nos da una cláusula vacía y apenas hemos aplicado la bifurcación 1, entonces lo que tenemos de hacer es aplicar la bifurcación 2. Si vuelve a dar una cláusula vacía, ya fue la segunda bifurcación, entonces ya concluimos que es falso. Pero si no, en el inter pueden volver a salir cláusulas unitarias y literales puras. Ok, este es el algoritmo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este que está aquí, el primer ejemplo. P or no Q. Aquí me faltó el AND, pero no lo puse para que estuviera en un solo renglón, ¿no? Si no, bueno, no lo puse. Pero imagínense que hay un AND entre cláusula y cláusula. Entonces, existe tautologías. No hay tautología. Entonces, según el algoritmo, lo primero que se aplica sería cláusula unitaria y después literal pura, ¿no? Entonces, ¿hay cláusula unitaria? No, cláusula unitaria es que nada más tiene un átomo, no hay ninguna. Pero hay literal pura, sí hay literal pura. ¿Cuál fue? R, aparece negado siempre. Es decir, siempre que aparece la R, aparece con el símbolo de verdad falso. Entonces, este que está aquí abajo hay que guardarlo porque es nuestro certificado. Esto que está aquí abajo es nuestro certificado. Es decir, es la solución. Esto de abajo es la solución. Entonces, R negado, R falso. Al hacer R falso, quiere decir que esta cláusula se hizo verdad. Esta se hizo verdad y esta también se hizo verdad porque aparecen con el mismo valor que le hemos asignado a la R, que fue falso. Entonces nada más nos quedan estas dos cláusulas, que son las que están aquí. Ahora, ¿existe literal pura? ¿O existe cláusula unitaria? No existe ninguna cláusula unitaria. ¿Existe literal pura? No, porque las dos variables aparecen con los dos valores posibles. Entonces no existe ni literal pura ni cláusula unitaria. Entonces voy a tener que escoger bifurcación. Bifurcación es que al azar escojo una variable. En este caso escogí al azar P y le asigné el valor de verdad. ¿Verdad? Al hacer eso, esta cláusula se fue porque ya es verdadera esta cláusula, ¿sí? Como la P es verdad, entonces esta cláusula es verdad, solo me queda esta cláusula. Y de esta cláusula sacamos no P, porque ya sabemos que es verdad, entonces ya lo podemos sacar, solo queda Q, ¿sí? Solo queda Q. Entonces, me queda esta cláusula que tiene Q y esta entra como cláusula unitaria. Entonces, cláusula unitaria sería Q con valor de verdad P, y entonces la fórmula queda vacía. ¿Sí? Queda vacía. Quiere decir que esta fórmula es satisfactible, sí es satisfactible, y este es su certificado. Es decir, son los valores que hacen que la fórmula sea verdadera. Es uno de los valores, puede haber otros valores. Quiero aclarar que puede haber otros valores posibles. O sea, no es que este sea la única solución. Esta es una de las soluciones que ya estamos seguros de que hace que la fórmula sea verdadera. Y con eso me es suficiente. O sea, yo lo único que necesito es saber si la fórmula es satisfactible y con qué valores, ¿verdad? Ahí está. No existe un valor que sea más eficiente que otro.
Muy bien, aquí está otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos esta otra fórmula con estas tres cláusulas. Entonces aplicamos cláusula unitaria, pues no hay ninguna cláusula unitaria. Literal pura, ¿sí? Existe la U. La U es una literal pura porque solamente aparece una vez. Entonces quiere decir que con el valor que apareció, pues ese es el único valor con el que aparece siempre. Le asigno ese valor de verdad a esa literal, por lo tanto se va a esta cláusula porque esta cláusula ya es verdad. Ahora me queda esto de acá. Ahora, ¿existe otra literal pura? Sí, la P. La P siempre que aparece con el mismo valor de verdad. Entonces escojo P y pues ya se fueron las dos cláusulas. La fórmula es satisfactible y el certificado fue UIP. Aquí, por ejemplo, pudo haber sido que, por ejemplo, en este ejemplo yo escogí U desde un principio. ¿Sí? Alguien puede decir, oye, si escogía P. No, pues P no puede ser porque al principio P no era literal pura, si se fijan. Aquí era verdad, verdad, y aquí era falsa, parecía falsa. Entonces, no es una literal pura porque para que sea literal pura debe aparecer siempre con el mismo valor de verdad. O sea, verdad, verdad y falso. Entonces no es literal pura. La Q tampoco es literal pura porque aquí es verdad y aquí es falso. Tampoco es literal pura. O sea, literal pura es cuando siempre aparecen todas las cláusulas con el mismo valor de verdad. En este caso la U, sí, porque apareció aquí y es la única vez que aparece, pues entonces podemos decir que es una literal pura con este valor de verdad. Y al eliminar esta cláusula de la fórmula, entonces las cláusulas que quedan, ya la P ya se vuelve literal pura, porque ya entonces ahora siempre que aparece la P, aparece siempre con el mismo valor. La Q no es una literal pura, pero la R también era una literal pura. Yo pude, en lugar de haber escogido la P, pude haber escogido la no R como literal pura. Al haber escogido no R como literal pura, entonces me hubiera quedado U, no R. Y después me iba a quedar esta cláusula. Y en esta cláusula podía haber escogido la P o podía haber escogido la Q. ¿Sí? Podía haber sido que quedara U, no R, no Q. Pero casualmente me quedó UP, que fue una solución más corta, pero que al final de cuentas la U y la P es una solución y la U y la no R y la no Q es otra solución, y las dos soluciones son válidas. No es que, por ejemplo, si ustedes hacen el programa y en lugar de darles UP les da U, no R, no Q, está bien, no está mal, porque estos son ejemplos y ustedes, yo se los adelanto porque en semestres anteriores, en años anteriores que he dado la materia, había gente que le pasaba eso. Y entonces me dicen, es que no me sale porque no me da los valores del ejemplo. No, pero es que también están bien esos valores. Pues. Esos valores también son correctos. Lo que pasa es que aquí en el ejemplo, pues yo creo que me hace falta poner todos esos abanicos de opciones que les puede dar, ¿no? Porque les puede dar UP, como me dio bien el ejemplo, ¿no? Pero podría haberle dado U, no R, P. U, no R, P. O podría haberle dado U, no R, no Q. ¿Sí? Bueno, y entonces en otros ejemplos también puede ser que haya diferencias, pues, pero que también estén bien. No, ustedes lo pueden probar si con el certificado que les da
Ustedes lo checan en la fórmula y la fórmula le da verdad, está bien, es correcto. Bien, aquí hay otro ejemplo. Tenemos esta fórmula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas. Ahora, lo primero que se aplica sería cláusulas unitarias. Bueno, lo primero que se aplica sería tautología, ¿no? Pero no hay ninguna tautología aquí, ¿no? Entonces, cláusula unitaria. Está no P, es la primera que apareció, no P. Al asignarle el valor de falso a P, entonces esta cláusula de aquí se simplificó porque sacamos a P, quedó Q no R. Y aquí quedó la Q sola, la no Q sola, y esta cláusula se fue, y la R y la U quedaron. Luego, volvemos a buscar cláusula unitaria. En este caso, la primera que apareció fue no Q. Al asignarle este valor a no Q, entonces la Q se fue de aquí de esta cláusula y quedó no R sola. Esta cláusula se fue y quedó la R y la U. Luego, aplicamos cláusula unitaria, en este caso quedó no R. No R. Y al aplicar no R, sacamos R de esta cláusula. Sacamos R de esta cláusula. Y al sacarla de la cláusula queda vacía la cláusula. Y entonces, al quedar una cláusula vacía, nosotros podemos concluir que la fórmula es insatisfactible, porque no debe de haber cláusulas vacías. Y nosotros aquí lo podemos intuir, porque jamás vamos a poder hacer estas dos cláusulas verdad al mismo tiempo. O sea, si esta cláusula es verdad, significa que la R es falsa, pero entonces la otra cláusula va a ser falsa, porque la R tiene valor de falso y la R aquí está sin negar, entonces por lo tanto esta cláusula será falsa. Y si es al revés, si a la R le doy valor de verdad, hago verdad esta cláusula, pero se hace falsa la otra. Entonces, nunca las dos cláusulas van a ser verdaderas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces siempre va a quedar una cláusula vacía. Y entonces esta fórmula pues no es satisfactible. Entonces, satisfactibilidad, no, falso. Y aquí tenemos otro ejemplo, un poquito más largo, pero pues son de los ejemplos buenos. Y ya los otros ejemplos los voy a dejar para que ustedes los vean, porque, o bueno, podemos ver alguno que otro aquí. Vamos a ver, si tenemos la siguiente fórmula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cláusulas. 6 cláusulas. Entonces buscamos cláusulas unitarias, no hay. Literal pura, no hay. Ni hay cláusula unitaria, ni hay literal pura. Bueno, entonces no podemos eliminar ninguna cláusula, ningún átomo. Entonces tengo que recurrir a la bifurcación. Entonces nosotros aquí dijimos, bueno, la bifurcación, escojo al azar. Bueno, el azar para mí es el primero que aparece, ¿no? Y con el valor con el que aparece al principio. Esa es la solución que escogí yo. Bueno, entonces la primera que me aparece es P con falso. Entonces le asigno falso a P. Al hacer eso, esta cláusula se va, porque ya es verdad. ¿Sí? Y esta otra también se fue, porque también es verdad, porque aparece P con falso. Y al hacer esto, al asignarle ese valor a P, esta cláusula me quedó nada más la pura no R, porque se fue la pura P. Y ya no aparece la P, todo lo demás queda igual, ¿no? Todo lo demás queda igual. Y luego, estando aquí, busco cláusula unitaria. ¿Hay cláusula unitaria? Sí,
la no R. Y entonces me queda no Q, porque aquí se fue la R, y Q. Se fue Q sola porque acá no. Acá esta cláusula se fue porque es no R. O sea, se fue toda la cláusula. Entonces aquí quedó la pura Q. Entonces, aquí, como vemos, hay dos cláusulas, una con una literal con un valor y la otra con el valor opuesto. Entonces, siempre va a haber una cláusula que quede vacía. Por lo tanto, esta bifurcación no funcionó. Entonces, todo lo que hice a partir de la bifurcación se tiene que deshacer. A partir de que hice la bifurcación se tiene que deshacer. Entonces, ¿dónde hicimos la bifurcación? Aquí, ¿no? La no P. Entonces, en la bifurcación 2, a P le asignamos el valor opuesto al que le habíamos puesto. Le habíamos puesto falso. Ahora le ponemos verdad. ¿Sí? Ahora le ponemos verdad. Entonces, quiere decir que venimos de acá de arriba. Si le ponemos a P verdad, sacamos P de aquí de la cláusula y queda no R, no S. Y aquí sacamos P de la cláusula y queda QS. Aquí se fue esta cláusula y queda todo lo demás igual. Buscamos cláusula unitaria. No hay cláusula unitaria. Literal pura, tampoco. Entonces usamos otra bifurcación. Y pues se le puse aquí 2, 1, que es la bifurcación. Estamos dentro de la bifurcación 2, pero subíndice 1, o sea, la siguiente bifurcación. Y la siguiente bifurcación le asignamos a R el valor de falso. Nos queda de esta manera. Y luego aquí luego se ve que hay dos cláusulas que están opuestas. También va a quedar una cláusula vacía. Entonces quiere decir que la bifurcación 1 no funcionó, por lo tanto uso la bifurcación 2. ¿Sí? Y entonces en la bifurcación 2 le cambio el valor a R falso por R verdad. ¿Sí? El caso es que al final de cuentas de tanto trabajo concluimos que esta fórmula es insatisfactible. ¿Sí? Esta fórmula es insatisfactible. Vamos a ver si hay alguna otro ejemplo donde se vea que es satisfactible usando también esta me da falso. Este es otro ejemplo usando bifurcaciones que al final de cuentas concluyó que la fórmula es insatisfactible. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo muchos ejemplos con el SAT falso. ¿Okay? Esta sí me dio verdad. Está muy fácil porque literal pura la P y no literal pura la R. La fórmula está vacía, entonces es verdad, y con estos dos valores de literales. Aquí también esta es por tautología. Hubo una tautología así. Esta es P y no. Vamos a ver. Aquí por tautología se fue esta. ¿Lo ven? R y no R. Entonces se fue. Toda esta cláusula se fue por tautología. Entonces aquí está esta R. Sí, solamente eliminamos esta. Y luego por cláusula unitaria, pues la R, ¿no? Queda de esta manera. Y por cláusula unitaria la P, y quedó una cláusula vacía, por lo tanto el SAT es falso porque no estábamos dentro de ninguna bifurcación. Muy bien, SAT falso.
Siguiente, aquí usamos cláusulas unitarias. La primera fue una cláusula unitaria que fue P1. Nos queda de esta forma. Y luego por cláusula unitaria P2. Esta fórmula por cláusula unitaria P3. Y por cláusula unitaria P4. Y ya la resolví. Me faltó ejemplos de bifurcación donde aparece verdad. Bueno, creo que sí tengo. En el examen que les voy a dejar, ahí vienen ejemplos. Bueno, entonces, pues esto es lo que tienen que hacer ustedes. Faltaría ver un ejemplo corriendo esto. Vamos en el siguiente video voy a correr un programa que ya tengo hecho y voy a ponerles ejemplos de entrada de fórmula y la solución que debe dar, porque ese es su proyecto final, uno de sus proyectos finales. Lo considero como una competencia, y la otra competencia es con el método que vamos a ver, el GSAT, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Está más fácil que está más sencillo que mucho más sencillo. Muy bien, nos vemos.